Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo aprovechando que hoy se ha confirmado a través de los spoilers de esta semana de la Weekly Shonen Jump que esta semana no, sino la siguiente, es decir, en 10-12 días vuelve después de 3 meses de ausencia o de hiatus para la preparación del arco final, de la saga final. Vuelve el Besto Shonen, vuelve Black Clover, guardianes, y aprovechando dicho día, voy a hablar de, y quedando esta semana y media para empezar lo que es la saga final, vamos a hablar de los misterios que todavía quedan por resolver en Black Clover para esta saga final. Vamos allá, guardianes. En primer lugar, guardianes, voy a hablar de un poco los misterios en global, es decir, primero voy a hablar un poco de los misterios de la obra o del mundo de Black Clover en general, luego voy a ir ya más personalizados en algunos personajes o incluso en algunas razas y así. En primer lugar, quiero hablar de los grimorios. Primero creo que para mí es bastante necesaria una explicación de lo que son realmente, qué es el grimorio. ¿Qué es? Es decir, sabemos que contiene magia, contiene los hechizos, permite como una mayor cualidad a la hora de utilizar la magia, pero no sabemos lo que son. Y luego, otra pregunta, ¿cómo eligen a quién le pertenece? Se supone que es como que tienen un alma propia y deciden a qué persona eligen. Yo aquí tengo un poco una teoría de qué son. Yo creo que son herramientas mágicas. Me da la sensación que son herramientas mágicas. No está confirmado, pero da toda la sensación de que pueden ser herramientas mágicas. Y luego, ¿cómo eligen a quién le pertenece? Yo aquí ya tengo un poco, a lo mejor una teoría un poco fumada, que es que el propio grimorio tiene la personalidad un poco de sus anteriores portadores y va eligiendo en función de esa personalidad. Es decir, un ejemplo claro. El grimorio era de, por ejemplo, Noel. En la próxima, cuando muera Noel y en la próxima generación, pues se elegirá a alguien con características, yo creo, similares a Noel, es decir, que sea afín al elemento de agua, a lo mejor un poco de las características físicas o psicológicas del personaje, y es como van eligiendo en función de similitudes, características tanto físicas, yo creo, personales, y eso es como van eligiendo. Me da esa sensación. Yo quiero que Tabata en este último arco nos lo especifique. Luego, otro misterio, y ya pasando a los grimorios, son de las razas que hemos visto. Por ahora hemos visto la raza del ser humano, los humanos en general, la humanidad, elfos y diablos. ¿Qué faltaría? Bueno, en primer lugar los enanos, que ya nos lo han presentado con Charmy al ser una híbrida entre humano y enano. Es decir, los enanos ya existen en el mundo, es decir, ya no es que sí existen, no, existen, lo que pasa es que no los hemos visto, entonces estaría bien ver sobre todo sus diseños, que deben estar muy muy guapos. Además, no solo es hecho, sino que la posibilidad de que los enanos tengan como característica particular que tengan una doble magia, como los elfos tienen esa magia definitiva o magia verdad, es esa ser amados por el mana, los diablos esa fisonomía y esa gran cantidad también de mana. No sé qué serán los enanos, doble magia. Se supone que Charmy, al ser híbrida, es posible que tenga la doble magia. No sé si todos los enanos serán así. Luego, dioses, existen las deidades en Black Clover, los ángeles existen. A ver, yo ahora mismo no lo puedo asegurar. Hay pruebas, hay pequeños indicios, que si el modo sacro, que si las deidades que se creen, esos cultos, por ejemplo, en la iglesia de Hage, esas imágenes, la referencia de muchos de los ataques o de los nombres de hechizos, como por ejemplo Finra, el aleteo del ángel caído, también Langris con ángel no sé qué, el modo Valkyria de Noel, los estados sacros, como os he dicho, guardianes. Es que hay pequeñas
pequeñas pildoritas que nos ha dejado Tabata. Pero decir al 100% que va a haber ángeles, yo creo, vamos, me da a mí que está lejos de ser confirmado. Y si me preguntáis, guardianes, ¿me gustaría? Pues hombre, a ver, un diseño de ángeles de Tabata, viendo lo guapísimos que son los diseños de los diablos, me molarían un huevo. Pero también os digo, bien insertados, no porque sí, no por el fanservice, no. Y luego, por ejemplo, aquí sí que hablando ya de algo diferente, siendo también de las razas, por ejemplo, Dryade, es decir, esa deidad, como deidad de los elfos. ¿Qué es Dryade? Una ninfa, es decir, que sería otra raza, es una diosa, un ángel, un espíritu elemental, porque mucha gente ha teorizado de que pueda, por la forma que tiene, por ejemplo, Mimosa de sus hechizos de curación, de hacerlo, su magia definitiva, que pueda ser portadora de Dryade, es decir, ser un elemento espiritual. Yo creo que no, yo creo que puede ser como una deidad. Es otro posible easter egg de que pueda ser una deidad, pero bueno, hay que confirmarlo. Luego, relativo a los espíritus elementales. Pues bueno, lo bueno de los espíritus elementales es que no hay mucho misterio porque ya conocemos 3 de los 4. El misterio fundamental es el espíritu de la tierra. Forma, diseño, que tengo muchas ganas. Yo creo que va a ser un estilo enano, un gnomo, así, algo así que me va a molar mucho, pues en contrapartida pues, de la salamandra o de Bell o de Undine. Va a estar muy, muy interesante. Y luego su portador, que aquí es difícil. Yo teorizo que puede ser Mars, es decir, el personaje del diamante, amigo de Asta, de primeros arcos. O ya sería, yo creo, otro personaje, porque no hemos visto personajes cuya afinidad sea a lo mejor al espíritu de la tierra, y si son de esa afinidad yo creo que no han tenido la importancia como para ser portadores de ese espíritu elemental. Luego, esto ya es una fumada mía, que es que dentro de los que puedan existir otros espíritus elementales. Por ejemplo, que si en el país del sol, como Yami, oscuridad, un espíritu elemental de luz o de oscuridad o de rayo, me molarían un huevo. Pero creo que esto no va a pasar, pero me gustaría. Esto ya, más que un misterio, es un poco fumada mía, que sí que me molaría guardar, me molaría mucho. Luego, y antes de pasar a los propios personajes, quiero hablar un poco de el mundo de Black Clover, o del territorio, es decir, los misterios. En primer lugar, Diamante, que hemos visto nada. Hemos visto algún personaje, pues Mar, Fana, Fansel y luego Morris, pero realmente no hemos visto nada de Diamante. A mí me gustaría un pequeño arco de Diamante para ver un poco cómo es, porque hemos visto Corazón, que es muy, muy selvático, muy todo muy natural. Luego hemos visto la Pica, muy sórdido, muy helado, muy todo, y luego el Trébol. Entonces me gustaría ver un poco del diamante. Luego el extranjero podría ser, digamos, otros continentes, podría ser un misterio que tiene pinta que, salvo que el arco sea muy largo, es decir, un arco casi de la misma cantidad de capítulos que lo que lleva, es decir, de unos 250 para arriba capítulos, va a ser muy difícil, o que haya una secuela, es decir, o un tipo Naruto Shippuden, es decir, Black Clover Shippuden, o Next Generation, o parte 2 tipo Chainsaw Man, o lo que sea. Si no, para mí va a ser difícil, salvo el País del Sol, que luego hablaré un poco cuando hable de Yami. Luego, un poquito también, ver un poco las zonas de poder o las zonas extensas de maná, que se ha visto muy poquito, se ha visto poco, y lo más se ha visto bastante en el relleno del anime, no en el manga. Entonces veremos. Y luego esto ya es una teoría más que un misterio, y es que muchos han teorizado que viendo el grimorio de Lucius en la aparición del último capítulo, ven esa forma rara que tiene, como de dos picas invertidas, que
Es verdad que si las vas diseccionando un poco parecen los 4 elementos que forman el continente, es decir, el trébol, el diamante, la pica y el corazón, es que pueda ser un grimorio muy antiguo, porque una de las cosas que no sabemos de la triada es la propia edad de sus miembros. Saber que existió antes de la división de los países un país conjunto formado por los 4, es decir, un territorio completo, y que ese grimorio pertenezca a ese antiguo país o antigua civilización, antiguo territorio, y que luego se dividiera en diamante, corazón, pica y trébol. Estaría muy interesante, porque es que la gente piensa que al ser doble pica puede ser pica y pica invertida puede ser por el demonio, pero en caso también por ser poseedor del diablo, pero en ese caso también debería ser tanto Vanica como Zenon como Dante, y no lo son. Entonces yo creo que puede ser una teoría que, aunque ahora mismo es como un poco lo que os he comentado de otros espíritus elementales, es un poco fumada, pero si se da y se lo explican bien, me molaría un cojón, Guardianes, la verdad. Una vez he hablado de los misterios como tal en general de lo que es el mundo de Black Clover, ahora quiero ir enfocándome un poquito en personajes particulares. Bueno, pues en primer lugar hablaríamos de Asta, del protagonista, que tiene bastantes misterios. Por ejemplo, de dónde sale la antimagia, porque del odio y eso, pues a ver, yo creo que aquí hay más, porque si no cualquiera que tuviera odio puede sacar la antimagia. Entonces veremos también un poco de dónde se recarga, cuál es su carburante, o se recarga su poder, porque no sabemos muy bien tampoco de dónde sale. Luego yo creo más que todo respecto al nacimiento de Asta en lo relativo a la condición de Lichita, que no conocemos que si es una maldición o si es una enfermedad, cuando la tuvo, si afectó a Asta, si Asta es algo especial al haber sido afectado por, a lo mejor por esa maldición o esa condición de Lichita. Luego el padre de Asta, algo que se comenta cada personaje nuevo que sale, es el padre de Asta. Y luego yo creo que un poco saber más de las espadas y si puede leer sus características en el grimorio. Quiero saber un poco por qué las espadas están como están, porque quién las creó, si fue, como mucha gente dice, habla del propio Lich, pero bueno, puede ser también, ha visto teorías de enanos o de... Bueno, veremos, que no se sabe muy bien, así que hay bastante misterio respecto a esto. Luego, respecto a otros protagonistas como Noel o Juno, de Noel realmente conocemos gran parte, porque con todo lo que se solventó en el caso de su pelea contra el diablo Mellícula, pues sabemos muchas cosas. Luego, alguna cosilla, pues a lo mejor el propio padre de Noel, la magia definitiva de Noel, ver si es un poco del dragón de agua o si es la propia armadura Valkyria. Y luego algo que se habló un poquito tanto en el arco del templo submarino, como un poco también en el relleno canónico, se habló como de la diosa del mar. Veremos si ahí pues obtiene un nuevo poder, o es unido un poco a que el oro Pechica pueda prestarle a Undine. Bueno, veremos para el modo sacro. Luego, de Juno también es verdad que en este arco de la pica se ha mostrado gran parte, pero sobre todo hay para mí dos cosas. Una, el elfito que tiene dentro, que por ahora es algo que está ahí, que no sabemos por qué se ha quedado. Estaría bien saberlo. Que tengan una conversación entre ellos así en un momento dramático. Y luego, yo creo que el final se quedará en la pica, en el trébol, o se sacrificará por Asta, que esto no me sorprendería que acabara así el personaje, la verdad. Luego, respecto a Yami, es fundamentalmente el país del sol. El país del sol, conocer como el ki, todo, cómo pelean, si usa la magia, y un poco de su pasado dentro de si alguien... Hombre, lo lógico al ser pescador es que no fuera de la nobleza, pero bueno, veremos. Yo quiero saber bastante de su pasado. Luego un poco también
todo lo que se habló Morris un poco de la oscuridad con respecto a la destrucción del mundo, su conexión con el árbol del Qliphoth, puede haber alguna cosita por ahí también. Y bueno, respecto a Yami es fundamentalmente eso. Luego, de los Black Bulls, pues cosas a lo mejor todavía más que te puedas de Natch, que queramos conocer, sobre todo de los Faust a la hora del estudio de los demonios. Y realmente de los Black Bull conocemos casi todo, salvo Charmy. Es decir, su pasado, la doble magia que tiene, porque la tiene por ser híbrida, se supone, pero ver qué es el lobo de esa magia de comida, si es un ente, si es un elemento espiritual, si es ese otros espíritus elementales de diferente, a lo mejor de diferente atributo que los 4 espíritus elementales, pues joder, ver eso estaría muy guapo. Luego a lo mejor, bueno, dentro de Vanessa un poco saber más de la reina bruja, qué es, si es humana, si no es humana, todo, si es otra cosa. Y bueno, de los Black Bull, pues fundamentalmente es eso, es que el resto ya conocemos gran parte de todo. Luego, aquí hago un inciso ya para otras cosas más, para el personaje que ha roto el manga, que lo ha vuelto del revés, que es Julius barra Lucius. Es decir, cuál es su plan, su utilización de Adramelech, de Astaroth. Astaroth, si está, se supone que está en el mundo humano, cómo está, si está en modo fantasma, está dentro del propio Lucius, veremos. Julius existió, no existió, es una doble personalidad, bueno, tremendo. Y luego su objetivo. Luego, respecto a Julius, ya que sabemos esto, pues un poco también conocer un poco a lo mejor los Reyes Magos, si ha habido alguno también que se haya podido corromper, bueno, veremos, pero todo lo que es el personaje de Lucius, su poder, la posible utilización de muchas magias, los objetivos, por ejemplo, tener el corazón de Luciferus, si lo va a usar como pila, como activación de mayor poder de otra magia, si quiere también el corazón de Belcebú, es que tiene tantos misterios el propio Lucius, que es que casi se me hace difícil ir comentándolos uno a uno, la verdad, guardianes. Tiene un montón, y ese objetivo de crear pues humanos inmortales en los que no exista el miedo. Luego otros personajes que he querido separar son, por ejemplo, los diablos, que hay muchísimo misterio para mí. Primero, su origen, de dónde salen, de dónde nacen, cómo nacen, si no hay órganos respecto a que nacen, del odio, o las almas corruptas que se vuelven diablos, que pueden ser de grado inferior, medio, grado alto o arcano, o grado supremo. Bueno, veremos un poco que conocer más que otra cosa el inframundo como tal, es decir, si todo es como el primer piso que se vio todo desolado, muy desértico, o no, o es un poquito, o tiene un poquito de todo. Luego, la magia de los diablos que faltan por conocer, por ejemplo, la de Lucifus y la de otros diablos que también no conocemos su nombre. Veremos si aparece otros nombres, si son muy parecidos a los del Qliphoth, como parece usándolos Tabata, o utiliza de otras demonologías. Por ejemplo, si va a utilizar, si esta es el único árbol o la única estructura o esquema de diablos, es decir, si no hay otros árboles diferentes con otros diablos. Yo creo que viendo el final, es decir, ser la saga final, es difícil que demuestren más posibles jerarquías demoníacas, que sería flipante, pero que ya se te va. Luego, un agujero argumental por ahora y un misterio, que es cómo Zágref, pudo entrar en la Tierra en modo fantasma, cuál es su forma, tiene algo que ver con Astaroth, si Astaroth está en forma de fantasma y por eso no lo mostró Tabata. Luego, la posible guerra en el pasado entre razas, como se vio un poco cuando estaba Loro Pechiga buscando lo del árbol, el árbol de Qliphoth.
y los propios diseños de los diablos, que normalmente Tabata nos regala diseñacos tremendos. Entonces hay muchas ganas de ver nuevos diseños de diablos, porque es que son la verdad es que súper chulos, guardianes súper chulos. Y bueno, luego hay otros, ya pues sea personal, puede ser otros misterios, pero ya más de personajes. Por ejemplo, si Fuego León podrá obtener el modo sacro, cómo se irá, si el diseño un poco Merio, si obtendrá algún poder más respecto al mana natural, Leopold. Bueno, es que hay tantos personajes, pues vamos a ver si persiste el nerfeo de Patrio, puede conseguir un Grimorio, lo que le permita usar ese poder de luz y de luz demoníaca, que sería un arcano ofensivo, algo importante. Y claro, hay muchos misterios, puede haber muchos misterios más en otros personajes que queráis. Y nada, guardianes, pues en los comentarios decidme si se me ha olvidado también algún misterio así interesante para poder saberlo, guardianes. Y bueno, guardianes, si os ha gustado este vídeo con los misterios de Black Clover, pues ya sabéis, guardianes, darle like, suscribiros al canal, que es muy importante, activar las notificaciones. Y nada, guardianes, bueno, que vuelve el Besto Shonen la semana que viene con una página a color, que seguro va a ser una brutalidad. Chao, chao, guardianes.